coro. Nos gozamos en verles en esta noche lluviosa, pero con bendición del Señor. Amén. Sea cada uno de ustedes bienvenidos y le damos gracias al Señor porque mire, ya no están las luces colgando, sino ya incrustadas. Y es debido a sus ofrendas, a sus diezmos, a un pueblo que ha sido fiel con el Señor y que se está invirtiendo lo que usted ha traído. Que el Señor le bendiga y le multiplique de una manera poderosa sus ofrendas y sus diezmos y sus aportaciones también. Amén. Pueden descender, mis amados, que el Señor les siga usando. Vamos a orar para entrar al tema de esta noche y pedirle al Rey que Él nos bendiga, que nos hable, que nos llene de su palabra, porque su palabra la envía el Señor para limpiarnos, para bendecirnos, para desatarnos. Una palabra que transforma, una palabra que desata, una palabra que trae bendición y prosperidad. Aleluya, gloria a Dios. Mi Dios bendito, ¿cómo no darte gracias? Si tú siempre has sido bueno y has sido tan fiel, que no miras y no nos das conforme a nuestras acciones, sino conforme a tu amor. Venimos en esta noche, papito, agradecidos contigo, porque una vez más has mostrado tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Te damos gracias, te damos a ti la honra y la gloria, y te suplicamos, Dios amado, que por favor nos bendigas con tu palabra. Que todo distractor de las tinieblas sea reprendido por tu mano preciosa. Que tu palabra fluya como río de agua viva. Y que así como va aquel siervo sediento por el agua en el desierto y cuando encuentra una fuente de agua, seguramente se alegra. Que nosotros en esta noche nos alegremos porque hemos venido a una ciudad de refugio, a una fuente de agua viva. Te amamos, Rey, porque siempre tienes comida para nosotros. Te amamos, Señor, porque en otros lugares ya están careciendo del agua literal y del agua espiritual, pero tú con nosotros has sido y sigues siendo fiel. Te amamos, Rey, por ello, y te pedimos que nos hables, que nos bendigas a través de tu Espíritu Santo y que derrames, así como allá afuera está lloviendo, esa agua que limpia, esa agua que quita lo sucio, esa agua que bendice y calma la sed del sediento, que tú lo hagas con nosotros. Bendecimos tu nombre, Rey,
y te suplicamos que nos hables, porque hemos venido con hambre y sedientos también. En el nombre de Jesús, gracias mi Rey bendito. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, la esposa recuperada. Y también el esposo, ¿verdad? Porque a veces no es la esposa, sino es el esposo. Amén. En la Biblia se relata cómo Dios interviene a favor de muchos de sus siervos para que sanaran todas las heridas causadas y el hogar fuera recuperado. Como bien decía y han dicho los siervos, el matrimonio definitivamente es un milagro de Dios. Pero en ese milagro de Dios quisiera yo y quisiera usted, entiendo, no dañar muchas veces al cónyuge, pero lamentablemente y sin querer queriendo, a veces con una expresión, con un gesto, con un pleito, qué sé yo, ofendemos y dañamos el corazón y el alma de las personas que amamos. En la Biblia encontramos 5 siervos de Dios que de alguna manera habían perdido a la esposa. Pero Dios, que todo lo ve, permite que estos siervos suyos puedan recuperar a sus esposas, y vamos a ver estos personajes que de alguna manera tienen una enseñanza para nuestros matrimonios. Moisés, que vamos a verlo acá en el ambiente, en el aspecto de los 5 ministerios primarios, que funge como el pastor. Abraham con H como el maestro, Abraham el evangelista, David el apóstol y Oseas el profeta. El número 5, ustedes saben que nos habla de gracia. La gracia de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, hermanos amados, y en nuestros matrimonios cada día de nuestra existencia. También nos habla de los 5 ministerios que fueron dejados de acuerdo a Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, como un regalo de parte del Señor Jesucristo para la iglesia, para capacitar a los santos, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos seamos uno. Aleluya. Y entonces miren qué lindo. Así que vamos a platicar de los siervos que podamos, ¿verdad? Porque son varios. Entonces vamos a empezar. Y dice Mateo 18:11, código real, porque el Ben Adán ha venido para traer de vuelta a los que han extraviado el camino. Si lo enfocamos al matrimonio, vemos que la misericordia de Dios traerá de vuelta a la esposa, al esposo, a los hijos que se han extraviado. Qué tremendo es, hermanos benditos, porque uno dice, yo no me voy a extraviar, pero a veces vamos descendiendo poquito a poquito y no nos damos cuenta que poco a poco nos vamos alejando del camino de la vida, y cuando sentimos, Dios deja de ser importante para nosotros. Consideremos entonces a estos 5 personajes: Moisés, Abraham, David y Oseas, porque servían al Señor, pero por circunstancias diferentes pierden las esposas. ¿Qué hemos perdido nosotros en nuestros hogares? A veces uno dice, yo tengo un hogar feliz y yo soy feliz, pero si le preguntamos al cónyuge, ¿es usted feliz? Quizás habrían puntos suspensivos y dirían, bueno, medio soy feliz, pero no como yo quisiera. Y entonces, la idea principal entonces es que definamos el estado, la condición o características de las mujeres que fueron recuperadas y ver si estas actitudes las tenemos nosotros, pues Dios desea que las entreguemos. Dios, hermanos amados, es tan misericordioso que aún dice la palabra en Apocalipsis que a Jezabel le dio tiempo para que se arrepintiera
y también, ¿verdad?, para ser recuperada como hija de Dios, pero ella no quiso. Entonces, si a Jezabel le dio ese tiempo y esa oportunidad, nosotros tenemos esa esperanza, que quizás nuestro hogar esté de cabeza y nosotros humanamente decimos, ya no hay remedio, pero el que tiene la última palabra se llama Dios y Él es especialista en arreglar los hogares que están de cabeza. Él es especialista en colocar amor cuando ya no hay amor. Él es especialista en corregir cuando es necesario hacerlo. Entonces, cualquier pecado que se haya cometido, si hay un verdadero arrepentimiento, usted y yo sabemos que un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. O sea que nosotros podemos recuperar lo que se ha perdido en nuestra casa. Si vamos delante de Dios, no con que mira, él tuvo la culpa o ella, sino reconociendo el nivel de culpa que tuvimos nosotros y que vamos delante de él. Vemos que Moisés recuperó a Séfora, Abraham recuperó a Sara, Abraham recuperó a Saraí, David a Mical y Oseas a Gomer. Amén. Y entonces vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor en esta noche. Y dice Éxodo 18 del 5 al 6, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. No dijo él, vengo a ti con mi hija y mis nietos. Vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos. Como quien dice, yo ya los entregué, sé que son mi familia, pero es tu familia, Moisés. Entonces, Séfora tiene varios significados y uno de ellos es lamentación. Lo que nos da a entender que muchos dentro de la iglesia y su casa han vivido cosas muy dolorosas y fuertes que están sumidos en una lamentación. ¿Qué es un lamento? Es estar triste. ¿Qué es un lamento? Es estar llorando. ¿Qué es un lamento? Es estar renegando, quizás. ¿Por qué? Porque quizás tuvimos un dolor, tuvimos una pérdida, tuvimos, que le dijera yo, una decepción. Quizás teníamos en alta estima a la persona, verá, y vimos los pies de barro y se vino hacia abajo. Entonces se nos derrumbó lo que creíamos que era lo máximo que nosotros teníamos. Y entonces Job es un ejemplo de lamentación. Dice que él sufrió mucho al perder todo lo que tenía. Perdió a sus 10 hijos, perdió todas sus posesiones. También perdió porque en alguna manera él tenía salud y sanidad y le vino la enfermedad. Lo que no perdió fue a su mujer. Pero la mujer, en lugar de ayudarlo, más bien lo molestaba y lo vivía atormentando. Y entonces, él llegó un momento de lamentarse que él dijo: maldito el día que nací. Imagínense ustedes a qué punto llegó la lamentación de Job. Y quizás nosotros en algún momento, debido a la frustración, debido a que las cosas no han salido como esperamos, llegamos a maldecir quizás el día que nos encontramos con la persona que vivimos. Cuando no tendría que ser así, sino al contrario, darle gracias al Señor, porque Él puede resolver las cosas que no están bien resueltas. Así muchos dentro del pueblo que por el sufrimiento piensan que no podrán llegar al nivel y a la estatura de la mujer madura, de la mujer perfecta para casarse con el Señor. El enemigo se ha encargado de poner tantos conflictos que te has quedado sin la capacidad de alzar tus ojos y saber que hay un Dios que puede resolverlo todo.
Se te ha olvidado que el Dios de los imposibles está en tu vida y que está también en tu casa, pero que no lo has despertado para que Él pueda ayudarte en las tremendas tormentas que se han levantado en tu hogar. Y entonces piensan que por ese sufrimiento, ¿verdad?, no van a poder llegar a concretarse para ser la esposa del Cordero. Pero acá vemos que se levanta un Moisés. Y este Moisés tiene una figura como de un pastor. Miren ustedes. Y entonces él se levanta como un pastor que recupera a la Séfora que estaba perdida. Y entonces esto nos debe dar a nosotros como matrimonios la esperanza de que Dios puede actuar en ese problema, porque a veces nosotros las mujeres queremos resolver las cosas, ¿verdad? Y le empezamos a señalar 1, 2, 3, 4, 5, y como decía un hermano, ¿verdad?, escriba todas las virtudes del esposo y de la esposa. Y no, ahora escriba los defectos. 1 o 2 hojas más, por favor. ¿Verdad? Qué tremendo. Somos tan prácticos, tan fáciles para ver lo negativo, pero no lo positivo. Pero cuando estamos señalando, mira que eres aquí, mire que eres allá, ya no aguanto. El esposo, nosotros lo que pretendemos es que cambie, que se transforme, y resulta que se vuelve peor. Porque lo estamos haciendo en nuestra fuerza, porque lo estamos haciendo en nuestro enojo, no lo estamos dejando que Dios lo resuelva, sino nosotros queremos resolver lo que nosotros no podemos hacer. Mis amados, aquí hay 2 durmiendo, ahí hay 1 durmiendo, aquí, no hagan eso, es la palabra de Dios. Miren, yo a veces, anteayer yo dormí 1:30 y me tocaba damas. Dije, a ver si no paro yo llamando a las hermanitas que vengan. 1:30 había dormido. Yo le dije, Señor, yo te quiero servir y lo quiero hacer con excelencia. Ni me acordé que había dormido 1:30. Cuando vine y llegué a mi casa, ya a las 10:30, sí, ahí sí, ya empecé. Y le digo al pastor, me voy a ir a acostar, porque estoy levantada desde las 5:30 de la mañana. Le dije yo, dormí 1:30 nada más, me dormí a las 4 de la mañana. Así que Dios te bendiga, feliz noche, ahí dormís con los angelitos, adiós. Pero no, estaba durmiendo, y ustedes acá, no creo que hayan dormido 1:30, ¿verdad? Durmieron un poquito más. Entonces, mis amados, yo se los digo con amor, como soy su mamá, ¿verdad? Dice que soy su mamá, ¿verdad? Por favor, acéptenlo como una llamada de atención. No es tiempo de dormir, es tiempo de vigilar. Amén. Y entonces, volvemos al punto. Y entonces, hermanos amados, a veces por el lamento no queremos ver la gloria del Señor. Por el lamento se nos olvida que tenemos una meta que alcanzar. Por el lamento, hermanos amados, ya no queremos oír lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces, vemos que Moisés recupera a su esposa e hijos, la cual se encontraba separada de él. El contexto de estos versos relata que él dejó a su familia para realizar una tarea muy importante, que era liberar al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, y eso le ocupaba todo el tiempo. Esto mismo sucede con algunos padres que salen a trabajar durante el día y en la noche, cuando regresan, no logran comunicarse con su familia, de tal manera que pierden el hogar por falta de relación. Salen de noche y regresan de noche. Y ya no le preguntan a su mujer, mija, ¿y cómo estuviste? ¿Cómo estuvieron los chicos? ¿Hubo algún problemita? ¿Qué pasó? Nomás entra, vengo cansado, ya no aguanto, dame de comer porque voy a ir a dormir. Y los hijos necesitan, y quizás estuvieron esperando todo el día, mami, ¿a qué hora va a venir mi papi? Mami, ya va a venir mi papi. ¿Y por qué? Es que quiero que juguemos carritos, es que quiero que juguemos bicicleta, es que quiero que juguemos golf. Y resulta que papi viene cansado. Y eso hace que el hogar se pueda ir perdiendo. Moisés fue a trabajar arriesgando su vida, perdiendo la relación con su familia por causa del trabajo espiritual que le habían dado. Miren ustedes, pero tuvo la idea extraordinaria de acampar junto al monte de Dios, es decir, buscar la comunión con Dios.
Debemos seguir el ejemplo de Moisés y será devuelto lo que se nos ha perdido. Pero se imagina usted, si viene cansado y cansada, ¿verdad? ¿Tendrá tiempo de tener comunión con Dios? Quizás lo que quiere nada más es ver la cama y acostarse. Y entonces muchos de nosotros, sin excepción, creo que sí hemos perdido cosas dentro de nuestro hogar. Pero el trabajo se ha encargado de robarnos la bendición de poder comunicarnos con Dios, de hablarle a Él, de exponerle a Él lo que nos está pasando. Yo le doy un chivo. A mí a veces en la noche, pues yo me quedo hablando con Dios, así me duermo generalmente. Pero ahora descubrí que mejor en la mañanita. Entonces digo, me voy a levantar media hora antes de lo anormal y nomás yo me levanto ahí, me voy a sentar a un silloncito y empiezo. Yo, ay, qué rico se siente, miren, sin que nadie moleste, sin que nadie esté ahí importunando. Y de esa manera podemos tener nuestra comunión con Dios y hablarle con libertad lo que Él quiere. Y ahí no tiene sueño porque acaba de levantarse de dormir. Y entonces es algo exquisito. Y entonces, amados hermanos, vamos a leer acá en Éxodo 4:25, la Biblia de las Américas. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Séfora tenía un carácter fuerte, por lo que se deja ver acá. Según se puede ver, ella se opuso a que su hijo fuera circuncidado. ¿Qué significa circuncidar? Es quitar la carne que uno tiene de más. ¿Dónde se puede alojar esa carne de más? En los ojos, en los oídos, en la boca, en nuestros genitales, en nuestro corazón puede haber carne de más. Y necesita el Espíritu Santo venir y quitar esa carne que está de más, porque si no nosotros no vamos a poder funcionar en lo que Dios desea como matrimonios, yendo y buscando la perfección. Entonces vemos en el verso 24 de Éxodo 4:24, vamos a leer Éxodo 4:24, como en alguna manera, ¿verdad? Ella, ¿por qué estaba molesta esta señora Séfora? La que es la consolada, ¿verdad? Mientras Moisés iba camino a una posada, Yahvé salió a su encuentro queriendo darle muerte, dice. Aquí dice queriendo darle muerte a Moisés, pero yo estuve viendo algunas versiones más y a quien quería matar era al muchachito. Miren ustedes qué tremendo. Entonces, dice que Dios quiso matar a su hijo por la desobediencia que había mostrado al no circuncidarlo, y esto la hizo reaccionar. Por eso ella, cuando vio que lo quería matar, ella dice que tomó un cuchillo afilado y llegó e hizo ese trabajo con su muchachito. Era la costumbre que un niño se circuncidaba a los 8 días de nacido. Fíjense ustedes. Y eso se hacía en el prepucio de su miembro genital. Y entonces vemos que tomó el pedernal y cortó el prepucio de su hijo, muy molesta, con ira, arroja a los pies de Moisés el prepucio. Vemos que Séfora parece ser que no tenía mucha simpatía con las cosas de Dios. Así Moisés, no queriendo crear un problema doméstico, por complacer a su esposa, había descuidado circuncidar a su hijo. Él sabía que era una ley de los hebreos, sigue siendo una ley todavía en ellos, que ellos a los 8 días hacen ese trabajo en los niños varones. Entonces Séfora circuncidó al pequeño, y yo estaba viendo la historia y dice que a la mujer no le tocaba hacer ese trabajo. Ese trabajo de circuncidar le correspondía al esposo, no a la esposa. O sea que ella, cuando estaba enojada, tomó un lugar que no le correspondía. Y esto pues en alguna manera nos habla de un matriarcado.
Miren qué tremendo el que a veces nosotros no queremos, ¿verdad? Y como vemos que puede hacer que tu cónyuge tenga empatía con las cosas de Dios o con la iglesia, ¿verdad?, donde tú asistes. Entonces vemos que dice, ella con ira y pasión declara que la religión de su marido era una religión de sangre. Es decir, de ritos manchados de sangre. De ese modo aprendió Moisés que Dios juzga, porque si nosotros vemos en el verso 23, siempre de Éxodo 4:23, dice, yo te he hablado para que dejes ir a mi hijo a fin de que me rinda culto, pero si rehusas dejar a mi hijo, he aquí que yo daré muerte a tu hijo primogénito. Aquí le está hablando él de parte de Dios al rey de Egipto. Pero es bien tremendo, hermanos amados, porque vemos que Moisés estaba dándole una orden de parte de Dios al rey de Egipto, pero él mismo no estaba cumpliendo con la orden que Dios le había dado para su familia. A veces a nosotros nos es fácil ordenarle a otro, ¿verdad? Pero ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está nuestra condición? Lo tenemos que ver, hermanos amados, porque Dios le estaba diciendo, porque un verso después pasa eso, que Dios mismo quiere matar al hijo de Moisés, diciéndole con esto, mira Moisés, el que seamos amigos, el que hablemos cara a cara, no te da el derecho de que yo no vaya a juzgar tu caso y que no me dé cuenta que estás desobedeciendo y que por causa de tu mujer no has querido hacer lo que yo digo que hagas. Miren ustedes. Y entonces le dijo, ¿así qué? ¿No quieres hacerlo? Pues va a morir tu primogénito. Y entonces ahí Séfora se da cuenta, ¿verdad? Y ahí es donde ella actúa. Y a veces hay problemas en los hogares, ¿verdad? Porque uno de los dos no está de acuerdo con lo que hay que hacer. No, es que eso es demasiado. No, ¿cómo va a ser eso? Y hay conflictos ahí. Y es en cuanto a la palabra, en cuanto al creer, en cuanto a la fe que nosotros tenemos. Pero debemos de tener cuidado porque está Dios sobre los asuntos y Él puede estar observando por qué estamos peleando y quién es el que tiene la razón, y obviamente va a haber una repercusión. Amén. Entonces, hay personas que, al igual que los metales preciosos, necesitan mucho fuego para ser purificados y moldeados. El hierro necesita estar mucho tiempo en la fragua para poder ser moldeado. Del fuego es llevado al yunque para ser martillado y darle forma. La figura de Séfora son las personas que les cuesta mucho rendir su voluntad, como le pasó a Jonás, que no quiso obedecer y en medio de la tormenta fue lanzado al agua en medio del mar y fue llevado al infierno dentro del monstruo Leviatán. Séfora era hija del sacerdote Madián, un hombre con alta jerarquía, lo que nos indica que muchos de nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que seríamos parte del pueblo de Dios y con jerarquía dentro de ese pueblo. La mujer que se casará entonces con el Rey de Reyes y Señor de Señores debe ser parte de la realeza. Amén, hermanos. Por eso, aunque en su vida antes de Cristo haya caído muy bajo, Dios la levanta. Dios quiere levantarte, amada del Señor, porque no podemos seguir siendo del bajo mundo, del nivel medio, sino tenemos que levantarnos. Y ustedes varones como reyes y sacerdotes, y nosotras las mujeres como princesas del rey, y actuar en esa relación. El punto es que a veces nosotros seguimos actuando de la misma manera como cuando conocimos al Señor. Y el Señor quiere que tú y yo nos demos cuenta que no estamos ya en el mismo nivel y que necesitamos tener actitudes diferentes a la que tuvo Séfora en esta relación conyugal, en este hogar de un hombre que no era común, sino que era un hombre que era amigo de Dios y que hablaba con Dios cara a cara. Gracias, mi amada. Entonces, Moisés sabía el carácter que tenía su mujer y que a causa de una desobediencia estuvieron a punto que su hijo muriera. Hay cristianos
que se niegan rotundamente a que se les circuncide sus corazones por medio del Espíritu Santo. No queremos, hermanos amados, y el Espíritu nos está diciendo: hija, entrégame ese carácter, entrégame esa boca, entrégame esos ojos, entrégame esos oídos. No, Señor, yo estoy muy bien con lo que tengo. Y entonces el Señor quiere que nosotros permitamos que nos quiten la carne de más. Porque, ¿por qué es que tenemos problemas y conflictos muchas veces a nivel personal y a nivel matrimonial? Porque estamos carnudos, porque estamos carnales. Pero si nosotros permitiéramos que el Señor hiciera esa obra, yo te digo que te pueden pasar las debilidades enfrente tuyo, pero si tú eres espiritual, no vas a ceder ante ello. Vas a ser como un José que salió corriendo antes de ofender el corazón de Dios. Y entonces, es tremendo esto, porque hay cristianos, hay cristianos que se niegan rotundamente a que se les circuncide sus corazones por medio del Espíritu Santo. Pero a veces a mí me pasa que no, usted predica muy fuerte, usted nos da chicote, usted es aquí, usted es allá. Yo voy delante de Dios y yo le digo: papito, ¿y qué hago? ¿A quién quieres obedecerme? Dice: ¿a la gente o a mí? Porque Él es el que pone el querer como el hacer. Yo no estoy en la casa y les voy a decir y voy a hacer, y me libre Dios. Yo lo que hago es estudiar el tema, escribirlo y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, cuando se predica, cuando se predica en contra del pecado, se molestan y andan murmurando que tan legalistas, que ni gracia tenemos, que por qué no les dejamos, ¿verdad? Así, ¿por qué no me deja que tenga otra mujer? ¿Por qué no me deja que tenga otro mi hombre? ¿Por qué no me deja que me acueste con el chavo que me gusta? ¿Por qué no me deja que me acueste con la chava que me gusta? Si eso es tan bonito, eso es tan bueno. Miren qué tremendo es esto. Quieren que no se predique en contra de las obras de la carne, que sea una iglesia libertina donde se permita todo. Y que uno diga: está bien lo que estás haciendo, perfecto. Calidad, maravilloso. Y entonces, amados hermanos, Séfora nos está ejemplificando ese tipo de situaciones. De esa manera, una iglesia quizás sería muy feliz, pero olvidamos que nosotros debemos ser santos porque nuestro Padre Celestial es santo. Olvidamos que el Señor Jesús viene por una iglesia de su misma naturaleza, que pertenezca a la realeza y que sea una princesa, que tenga comportamientos, que haya dejado el mundo, que el mundo ya no esté en ella. Y entonces, Dios definitivamente nos ha tomado a nosotros que no hemos tenido forma, ¿verdad?, de esa categoría de realeza, pero Él nos trajo a su casa para hacernos útiles. Y entonces, amados hermanos, nosotros no éramos nada. Aquella alabanza que cantaba: yo no era nada, ¿se recuerdan? Amén, pero no éramos nada. Y ahora el Señor dice: nos sacó y ahora somos príncipes de su pueblo. Aleluya. Y entonces, ahora ya no somos lo que éramos al inicio. Entonces nosotros debemos de suplicarle al Señor que recuperemos en nuestros hogares lo que se ha perdido. Quizás se ha perdido el respeto, quizás se ha perdido un devocional, quizás se ha perdido el amor entre cónyuges, quizás se ha perdido el respeto de padres a hijos y de hijos a padres. ¿Qué hemos perdido en nuestra casa? Lo que nos toca es pedirle al Señor que Él nos ayude, porque Él es el único que tiene la capacidad de poder obrar y hablar a nuestros corazones para que nosotros podamos ser como debemos ser. Amén. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Génesis 20, 2 y 3. Estos ejemplos pues ya ustedes lo saben, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo como un recordatorio, porque lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica muchas veces. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Vemos cómo Abraham, por decir que Sara era su hermana, tuvo que dejarla ir con otro hombre, con Abimelech. Este la tomó y se la llevó
a su cámara nupcial. Imagínense ustedes cómo se sentiría Moisés de saber que él había entregado a su esposa para que estuviera con otro. ¿Cómo se sentiría Sara? Porque ahí Abraham es un padre de multitudes. ¿Qué manda? Abraham, padre de multitudes, porque Abraham es padre enaltecido. Y Sara, princesa de Dios. Ya estaban siendo transformados. ¿Cómo se sentiría ella cuando dijo, yo estoy entrando a esta cama que no es la mía y que mi marido me dio para que yo venga con el rey Abimelech? Hermanos benditos, Abraham buscaba un bien para sí mismo y Sara aceptó esta situación. Quizás Sara lo amaba mucho, porque yo creo que no todas las mujeres aceptarían este tipo de cosas, ¿verdad? Anda, cósate con fulano porque yo hice ese trato. Pues si quieres hacerlo tú, pero yo no voy a ir, ¿verdad? Porque obviamente uno tiene un valor, amén, con el respeto y las disculpas del pastor, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo a casos que se dan a veces, ¿verdad? Y entonces, hermanos amados, vemos que él estaba buscando, en alguna manera, dice acá, buscaba un bien para sí mismo y Sara aceptó esta situación, por lo que ambos fueron puestos en serios conflictos. Pero Dios estaba viendo ahí arriba. Él dice que interviene y evita que Abimelech tome a Sara como su mujer, pues durante la noche le habló en sueños y le reveló el tipo de relación que realmente existía entre Abraham y Sara. Veamos Génesis capítulo 20, versos 3 al 7. Génesis 20, versos del 3 al 7 dice: pero Dios vino a Abimelech de noche en un sueño y le dijo: por causa de la mujer que has tomado, he aquí que eres hombre muerto, porque ella es esposa de ese hombre. O sea, a veces uno puede decir, ay, nadie se dio cuenta, ay, ve, la hago, y con una, y con otra, y con otro, y con otro. Nadie se da cuenta. Dios se está dando cuenta. Y hay repercusiones. Pero Abimelech no la había tocado. Entonces dijo Abimelech: oh Jehová, ¿darás muerte incluso a un pueblo inocente? Ya no es ahora una persona, sino es una nación. He aquí que él dijo: ella es mi hermana. Y ella también dijo: él es mi hermano. En la integridad de mi corazón y en la limpieza de mis manos hice esto. Entonces le dijo Dios en el sueño: también yo sé que hiciste esto en la integridad de tu corazón. Ciertamente te he detenido para que no pecaras contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Así que devuelve la mujer al marido, por cuanto él es profeta, y él orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sabes que morirás irremisiblemente, tú y todos los tuyos. Imagínense ustedes que el que estaba cometiendo esa insensatez era un rey, el rey Abimelech. Pero la sentencia ya no vino solo para él, sino para su mujer y todos sus hijos. A veces uno, ¿verdad?, puede actuar, ¿verdad? Yo sé que ahora la gente se ha vuelto sin temor y ahí anda coqueteando, ¿verdad? Y mejor si son hombres casados y mujeres casadas, porque eso les gusta más. Pero nosotros como hijos de Dios no debemos de hacer tal vileza, porque nosotros tenemos a un Dios que nos está viendo. Y quizás tú dices, me burlo, ay, ni se dan cuenta, ay, ve toda la que he hecho. Ten cuidado, el Señor se está dando cuenta y Él lo tiene anotado. Y te puede venir la reprensión. Aquí vemos que la reprensión fue inmediata, pero puede venir la reprensión en el momento que menos. Y lo peor, sobre tus hijos, que tanto amas y que no tienen ellos por qué llevarla, resultan ellos pagando lo que no les corresponde. Entonces, amados hermanos, debemos de pedirle al Señor que nos ayude.
Vemos acá, hay muchos matrimonios en donde el esposo trata a la esposa como a una hermana y no como a una esposa. A una hermana se le abraza, ¿verdad? Yo me encuentro con mis hermanas biológicas. ¿Qué tal estás? Dios te bendiga. Besito. Punto y aparte. Platicamos, pero ya ella en su lugar y yo en el mío. Pero a una esposa se le abraza, pero también se le besa. Y no se le besa en la mejilla, se le besa en la boca. Amén. Es diferente. Y entonces, en alguna manera, Moisés estaba tratando a Sara, su mujer, como a una hermana, ya no como una esposa. Dice también que se tiene intimidad con ella. Usted no va a ir con una hermana a tener intimidad, porque nosotros debemos de respetarnos mutuamente. Yo debo respetar a mis hermanas, las debo de amar, y usted, varón, debe respetarlas también, porque nosotros somos una familia que nos debemos de respetar, amar y considerar, y no estar haciendo cosas fuera del orden, porque eso delante de Dios es un pecado fuerte. Amén. Entonces, si alguien anda ahí, verá que esto, que lo otro, que las redes, que no sé qué, mándelo por un tubo. O si no, avíseme a mí, mire hermana, aquí está la evidencia. Fulano de tal me está enviando a mí correos, me dice esto y el otro. Entonces, ya lo cuadramos. Pero a veces, callados, hechor y consentidor, dice el hermano anciano Junior, pecan por igual. Entonces nosotros no debemos de tener este tipo de costumbres, porque esa es una costumbre del mundo, y tú y yo no somos del mundo, sino somos de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos benditos, dice también, con la amada se entablan largas conversaciones, porque hay afinidad conyugal. Se habla abiertamente porque hay confianza. Se conocen muchas cosas personales e íntimas que una hermana no sabe. Y ese tipo de relación a a Abraham, ¿verdad? Estamos hablando de él, se le había olvidado. Él trataba a Sara como una hermana, ya no como una esposa. Y la esposa debe tener su lugar dentro de una casa. Amén. A veces nosotros permitimos que los hijos influyan dentro de los hogares. Y eso no es correcto. Los hijos deben de tener su espacio y los esposos el suyo. Amén, hermanos amados. Si no, nosotros vamos a causar problemas en este tipo de situaciones. Entonces, dice acá, dentro del matrimonio debe existir un trato de confianza y de intimidad de pareja. Debemos manifestar el amor que sentimos hacia nuestro cónyuge. Debemos respetarnos y dar el lugar que corresponde al esposo, pero también el respeto hacia la esposa. A veces nosotros no podemos ser así. Yo hace poco oía yo a unos esposos y una esposa le dijo a su esposo, burro. Y él le contestó, más burra que vos, no. Padre Santo. Y a mí me dio, porque uno debe respetar al cónyuge. Y dije, Padre Santo, ¿cómo yo voy a tratar a mi esposo de esa manera? Pero a veces, dentro de sus casas, tienen formas de trato inapropiadas. Y hermanas amadas y hermanos benditos, nosotros a veces con los hermanos biológicos o hermanos en Cristo tenemos cierto nivel de confianza, pero yo no voy a ir a decirle burra a una hermana, que me libre Dios. O burro al hermano, no. Debemos respetarnos. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo, pero en cuanto a los cónyuges, nosotros tenemos que tener niveles de respeto. Porque cuando se salen esos niveles de respeto, ya se llegan a cosas más tremendas y que eso desagrada el corazón de Dios. Otro ejemplo, segundo libro de Samuel 3, 14 al 16, la Biblia de las Américas. Después de esto envió David mensajeros a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Is-Boset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais,
y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Ya Mical tenía esposo y parece que la quería mucho. Y él dice que iba ahí detrás llorando, ¿verdad? Por su mujer, pero ella le pertenecía a David porque se la habían quitado. Primer libro de Samuel 19:12 dice, y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Mical era su esposa y cuando sabe del peligro de su esposo David, que Saúl el suegro había enviado mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana siguiente, Mical le avisa a David y le dice, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Imagínese usted que los hermanos varones tengan un suegro al estilo Saúl. ¿Qué diría? Y que yo escuchara que mi papá tiene el plan de acabar con mi marido. ¿Qué haríamos nosotros en un caso como este? Obviamente, si yo tengo la cercanía con mi papá, yo voy a ir a hablar con mi papá y le voy a decir, ¿verdad? ¿Por qué tú quieres matar a mi esposo? Ahora si él se vuelve, ¿verdad? Que no se le puede hablar como un Nabal, ¿verdad? Que dice que no aceptaba palabras, entonces le diría yo, ¿verdad? Mira, arreglemos nuestras chivas y nos vamos. Porque yo no voy a estar con un papá que no quiere a mi marido y que no solamente que lo arremeta está bien, si se quiere, pero lo quiere matar. Imagínense, hermanos, entonces vemos que Mical es bien tremenda, ¿verdad? Porque ella le dice, váyase, salva tu vida, apúrate antes que amanezca. Y vemos que Mical lo ayuda a descolgarse de la ventana. Ella lo pudo haber acompañado, porque dice que lo amaba y no quiso perder la comodidad del reinado de Saúl, su padre. Se recordó de los manjares que ella comía todos los días y dijo, ay, con el David, saber, ¿verdad? Él no tiene plata. A saber en qué condiciones, debajo de un árbol quizás voy a estar. Ay, no, que me perdone, yo lo amo, pero yo no lo acompaño. La posición social, ay, las fiestas, los vestidos suntuosos, los manjares, ay, las amistades, con quién se codeaba. Y ella dijo, ay, no, que me disculpe Davidcito, pero yo no voy, que se vaya él solo. Porque ¿cuáles van a ser cuál va a ser su posición social? ¿Quiénes van a ser sus acompañantes? Los lobos, las lechuzas, los leones. Santo Dios, yo no quiero eso. La economía que tenía en abundancia no quiso perder su comodidad y lo deja ir solito. A veces nosotras necesitamos, porque a veces nos enamoramos, ¿verdad? Ay, cuando uno se enamora no mira cosas. Necesitamos también no solamente lentes para los ojos, sino también para el corazón. ¿Por qué? Porque quizás no nos damos cuenta que el esposo que nos está cortejando no nos puede tener en el nivel en el cual estamos acostumbrados. Y queremos seguir viviendo lo mismo que teníamos con papi y mami. Y el marido no tiene. Yo tengo una historia familiar de un familiar mío que se enamora de una muchacha que tenía, el papá tenía agencias de viajes y gasolineras, no una sino varias. Este es mi familiar, muy buen mozo, ojos verdes, de buen tamaño, la edad mía tiene ahorita porque nos llevamos 5 días. Y ella muy guapa también, entonces se prendieron. ¡Ah! Este es el hombre que ando buscando. Ella es la que el doctor me recetó. Ay, y empezaron pues el idilio y no se dieron cuenta. Y bueno, la fiesta, ¿verdad? La boda suntuosa y todo, el vestido precioso. Nos vamos de luna de miel, ¿verdad? Creo que se fueron a Europa. Ah, Europa, porque mi papá paga ese viaje. Y cuando regresaron, yo estoy acostumbrada a tener 500 quetzales diarios. Y este familiar
odontólogo. No ganaba 500 quetzales diarios. Entonces él se fue a Petén a trabajar el fin de semana, porque entre semana trabajaba aquí en una clínica. Iba. Cuando regresaba aquí. Y eso, para mí no sirve. Pero es mi esfuerzo, es la manera en que te digo que te amo. Yo no estoy acostumbrada a eso. Yo soy hija única y yo estoy acostumbrada a todo y bastante y lo mejor. 2 hijos tuvieron y pararon divorciándose. ¿Por qué? Había un yugo desigual en cuanto a la economía. Y entonces, hermanos amados, a veces uno, ¡ay, me enamoré! Y se deja llevar por el sentimiento, ¿verdad? Sobre todo nosotros las mujeres. No nos detenemos a ver cómo está ese asunto, ¿verdad? ¿Qué tipo de yugo es a los que yo me estoy queriendo llevar conmigo y el susodicho también con él? Ay, es que el amor. ¿Y cómo la vas a mantener? Con hambre porque no tengo un trabajo. Pero de amor no se vive usted cuando tiene hambre. ¡Amor! Ay, ya me llené. ¿Qué? Cuando no tiene que ponerse amor y ya se pone en su traje. Tampoco. Y entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ser muy realistas. Y si tú decides casarte con la persona que tú decides, cuando se den los claveles tienes que estar sabido y sabida que obviamente va a pasar. Y que tienes que pedirle al Señor que Él te ayude, que te dé la estrategia, que te dé la fuerza de voluntad. ¿Y qué? No quieras algo grande si no se puede. Entonces, entrémosle pues. Porque a veces estoy frustrada, ya no aguanto. ¿Y qué le pasa? Es que yo estaba acostumbrada a un nivel de vida. Y este hombre, ay, mire, no me lo da, ya no aguanto. Y esa es una labor de los padres. Papá y mamá, no sean permisivos. Ay, sí, mi hija, ay, mi nene, ay, mi nena, ay, mi muchachito, ay, mi muchachita. Háblenle a sus hijos, claro. Cuéntenle, díganle, porque usted ya tiene experiencia. Háblele, dígale, hija, hijo, yo no estoy en contra, pero te tengo que advertir lo que yo estoy viendo para que no te vas a dar el sopapo después. Porque después verá uno, ¡ay! Y se acabó el amor. Y entonces, amados hermanos, es tremendo eso. Mi familiar se quedó curado de espantos que ya nunca se casó. Y buen mozo, como le cuento. Buen mozo el muchacho. Y entonces dije yo, ay Señor, qué tremendo. Y entonces, amados hermanos, vemos entonces que ama la posición económica. Hay cristianos a la manera de Mical que aman más la posición económica, la comodidad, su bienestar que al Señor. Por ello no se definen totalmente. Cuando se habla de servir le ponen peros, porque aman más otras cosas que a Dios. El servicio demanda entrega, demanda que le demos al Señor nuestro tiempo, que nos consagremos para Él, que dejemos los que nos causa bienestar, pero que sepamos que Dios premia y da abundantemente, porque el mejor patrón del mundo es el Señor. Que lo que tú estás dando, que lo que tú estás entregando, no se va a quedar sin paga, porque Dios es bueno y Él es un Dios justo. Pero, hermanos amados, nosotros debemos de saber eso. Y a veces hacemos guerra también con los cónyuges. No vas. ¿Y por qué? Porque yo digo. No los dejamos servir. No queremos, les ponemos ahí tropiezo. Y eso es delicado porque se nos olvida que es contra Dios. Y que eso nos lo van a demandar. Eso no lo van a demandar, por eso no estorbes la obra de Dios en tu cónyuge, no estorbes la obra de Dios en tus hijos. ¡Castigado! No va al privilegio. ¿Quién eres tú para hacerlo? Si es un servicio para el Rey, es un servicio para no cualquiera, sino el dador de la vida.
el que merece todo nuestro esfuerzo, porque es de la única media manera que le podemos decir: gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. No podemos estorbar. Y entonces, hermanos amados, a veces somos cristianos a la manera de Mical, de acuerdo al nivel de estatus o el nivel de emociones. Así actuamos. Y le debemos enseñar a los chicos que a Dios se le sirve en tiempo bueno y en tiempo malo. No es cuando estamos con los 500 quetzales para el día, para un solo día, para disponer y gastarlo. A Dios se le sirve cuando a veces no hay un céntimo en la bolsa, pero que de Él viene nuestra bendición y nuestra provisión. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor recompensa grandemente, hermanos amados. Entonces, conclusiones. Mire qué cortito estuvo. A Moisés, su suegro Jetro, le trajo a su esposa Séfora y a sus 2 hijos, porque él acampaba en el monte de Dios. Estaba en esa presencia bendita, donde Dios nos mira y ve que nos hace falta, que amamos y necesitamos, y Dios nos lo devuelve. Cuando estamos ahí, ¿verdad? Y diciéndole al Señor, ¿verdad? ¿Qué le digo yo? A mí me gusta mucho esta alabanza. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Miren qué tremendo es. Nos alejamos y Él se acerca. Somos fríos y Él se acerca. No le servimos y Él se acerca. ¿Cómo vamos nosotros a actuar con un Dios tan bueno de una manera incorrecta? A Abraham le devuelven su esposa, Sara, y le enseñan que ya no la debe ver como a una hermana, porque es la esposa que Dios le dio para bendecirlo y hacerlo feliz. A David le devuelven a Mical, a pesar de no haber respondido como necesitaba David. Porque a uno cuando se casa, en las buenas y en las malas, dice, en la enfermedad y en la salud, le dicen uno, en la pobreza y en la riqueza. Amén, dice uno, amén, sin saber, ¿verdad? Que ese amén no es tan fácil es decirlo ahí, pero ya la acción a decir hay una diferencia bien fuerte. Y entonces nosotros debemos ser, no como Mical. Dice, a pesar de todo eso se la restituyen, porque Dios ama al siervo que le sirve y que también le ama, como David, que es el dulce cantor de Israel y conforme al corazón de Dios. Y entonces, amados hermanos, la pregunta que viene acá es, ¿qué necesitamos nosotros que nos devuelvan? Vamos con ¿Qué necesitamos renuévame recuperar de en nuestra casa en esta noche? ¿Qué necesitamos que Dios haga a favor nuestro? Todos necesitamos algo. Y creo que para empezar, el amor hacia nuestro cónyuge mengua, porque ha menguado el amor hacia el Señor. Y entonces para empezar necesitamos
Que el Señor nos Bueno, ayude a amarlo cambiamos a con todo el corazón. volver a empezar en mí. A amarlo a Él primeramente, después a nuestro cónyuge y después a los hijos. Y que eso nos ayude para ya dejar de ofender el corazón de Dios y dejar de pecar. Y deleitarnos en hacer su voluntad. Sé que no es fácil. Es una pelea constante con nosotros mismos. Pero tampoco es difícil. Dios nos puede ayudar. Así que ponte sobre tus pies en esta noche. Y aquellos hermanos y hermanas que necesiten que el Señor les devuelva lo que se les ha perdido, que recuperen a ese cónyuge, a esos hijos, yo no sé qué, tú lo sabes, que puedan decirle: Señor, así como hiciste con estos grandes siervos. Nos faltó todavía Oseas, a Oseas que le devuelven a Gomer, y nos faltó Abraham que le devuelven a Sarai. Pero ya lo veremos en otra oportunidad. Pero hoy el Señor te dice: ¿qué necesitas recuperar? Quizás el temor de Dios en nuestros corazones, porque el temor de Dios hace que retrocedamos ante el mal. Quizás el darle a Dios lo mejor de nosotros, porque a veces le traemos lo que sobra y no lo mejor de lo mejor para Él. Hoy el Señor nos ha expuesto su palabra y Él no suele obligar a nadie, pero ven tú que lo sientes en tu corazón y dile: Señor, necesito recuperar lo perdido. Necesito recuperar el amor hacia mi cónyuge, porque siento que ya no le amo. Porque en lugar que mi amor crezca hacia él o hacia ella, ha estado menguando. Necesito, Señor, que tú pongas el amor que viene de ti, para que ese amor se dé, no importando las condiciones. Mi Dios bendito, necesitamos recuperar lo espiritual, el amor hacia ti, el temor hacia ti, la dependencia hacia ti, la intimidad contigo, el anhelar tu presencia, el anhelar estar contigo en tiempos especiales y en tiempos de problemas también. Necesitamos, Señor, que nuestro corazón vuelva a ser tocado, mi Dios amado. Que nuestro corazón se doblegue y reconozca cuánto te necesitamos, Dios bendito. Así que a Moisés le devolvieron una mujer que era mera cardíaca, pero él la necesitaba. A Abraham le devuelven a una esposa que él mismo había entregado. A veces, por el factor económico, no te das cuenta que estás entregando al mismo faraón a tu esposa. Es que no nos alcanza la plata. Y lo más práctico, ve a trabajar. Vamos a trabajar. Sin meditar que acá mismo el Señor puede dar la provisión y la bendición. Claro, está esforzándote. A veces queremos que las cosas lleguen a casa. Yo trabajé, hermanos amados, 40 años y sigo trabajando. Y gracias a Dios no me he cansado. He sentido la bendición de parte de Dios de ser una mujer que ame el trabajar y no la pereza. Hoy el Señor nos está hablando, nos está llamando a hacer matrimonios diferentes. Quizás hay un David acá
que tiene a una Mical que se la quitaron y se la dieron a otro. Y tú la sigues amando. Y te das cuenta que tuviste culpa en esa separación. Dios puede hacer que recuperes lo que has perdido. Así que Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, hemos hablado de tu palabra bendita, Señor, que viene haciendo una enseñanza para cada uno de nosotros. Yo te pido, te suplico en el nombre de Jesús, que por favor obres, que por favor ayudes, que por favor ministres cada uno de nuestros hogares, que derrames, papito, el querer como el hacer, y que nos llenen de ti, y que nos ayudes a recuperar lo que hemos perdido. Que amemos tu presencia. Me imagino a un Moisés cuando se sentía triste por no tener a su esposa y a sus hijos. Pero entraba en tu presencia, adoraba, alababa, exaltaba, platicaba contigo. Y tú viste dentro de su corazón la necesidad que él tenía. Y tú lo ayudaste poniendo en el suelo que trajera a su esposa y a sus hijos. De la misma manera yo te suplico, Padre, que en esta casa se pueda recuperar lo que se ha perdido y que tú derrames, papito, esa bendición. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor. Amén y amén. Aleluya.